antes de comenzar, gracias a todos, gracias a la Fundación por la invitación y pues bueno, vamos a compartir un poquito de lo que es las intervenciones de enfermería relacionadas con la sepsis neonatal. Pues vamos a empezar con esta diapositiva que tenemos como presentación inicial. Con la autorización de los padres, quiero presentarles ahí a uno de nuestros pacientes en el hospital en el que laboro. Su nombre es Uriel. Este paciente es un paciente que nació de 29 semanas y que cursó con sepsis neonatal. Se los voy a enseñar al final, solo quiero que conserven esa imagen para que vayamos viendo relacionado con las intervenciones de enfermería qué tanto podemos lograr en cuanto a nuestro cuidado. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar. Bueno, ¿qué importancia tiene que nosotros hablemos acerca de la sepsis? Bueno, aquí tenemos una referencia. Al año mueren 7.6 millones de niños menores de 5 años en todo el mundo. Esa ya es una cifra que alarma. Ahora, de estos niños, desde los 0 hasta los 5 años, el 40.3, o sea, casi la mitad de estos niños son pacientes neonatales. Ahora esta situación sí es alarmante. El resto de ese 60% pues se va dividiendo entre las edades que siguen, ¿no? Entre el resto del primer año de vida y hasta los 5 años. Entonces tenemos que ver de qué estamos perdiendo a este 40.3% de pacientes de las muertes infantiles hasta los 5 años. Pues bueno, entonces de esto se desprende esta siguiente referencia. Tenemos 3 causas: la prematuridad, complicaciones asociadas al parto y las infecciones, ¿sí? Que es el tema que nos compete en esta mañana. Son las principales causas de mortalidad neonatal. Ahora, en conjunto, estas 3 causas representan casi el total de las muertes en este periodo, en el periodo neonatal. Ahora vamos a continuar. O sea, estamos revisando la importancia que tiene el ver este tema en esta mañana. Bueno, cada año se presentan 4 millones de muertes neonatales en el mundo y el 35%, es decir, de estas 3 causas que estamos viendo, el 35% son debidas a procesos infecciosos, o sea, la tercera parte de las causas de mortalidad completas. Y bueno, les hablo de México, son mis referencias en nuestro país y en otros países también en vías de desarrollo. Tenemos tasas de 15 a 30 por cada 1,000 recién nacidos y una letalidad bastante elevada de hasta del 30%. Entonces, dependiendo de la zona, dependiendo del estado, dependiendo de la infraestructura con la que se cuentan las unidades, incluso esta tasa de letalidad puede incrementarse. Es un tema realmente importante en el que enfermería tiene total injerencia, en el que podemos modificar muchas cosas, muchos comportamientos, muchos procedimientos, muchas actitudes que pueden ayudar a mejorar la esperanza de vida para estos pacientes. Entonces vamos a establecer un concepto antes de seguir avanzando. Tenemos varias referencias, cada uno conceptualiza de acuerdo a su propia experiencia. Tenemos, por ejemplo, este concepto en que la infección aguda es una infección aguda con manifestaciones tóxicas sistémicas que se ocasiona por la invasión y proliferación de microorganismos dentro del torrente sanguíneo. Y dice aquí que ocurre dentro de las primeras 4 semanas de vida. Esto es porque estamos conceptualizando sepsis neonatal, las primeras 4 semanas de vida. Y entonces la demostración de esta sepsis tiene que ser sí o sí por un hemocultivo positivo. Otro concepto que tenemos es que la sepsis se define como un concepto de signos, síntomas clínicos que tienen lugar dentro de estas primeras 4 semanas de vida, muy parecido al concepto anterior. En el recién nacido prematuro, o sea, esto es lo interesante de este concepto, en el recién nacido prematuro no hay un consenso como tal, pero se considera hasta las 44 semanas de edad postmenstrual. Entonces tendríamos que considerar las semanas de vida del recién nacido, ¿no? Y bueno, este concepto, finalizando esta conceptualización, se incluye dentro del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y es como resultado de una infección sospechada o confirmada. El aspecto clínico de esta sepsis comienza cuando una infección sistémica o localizada produce una afectación en todo el organismo y puede progresar a una sepsis grave o a un choque séptico, incluso a la muerte.
Bueno, vamos a clasificarlo. Voy a ir rápido con esta situación porque quiero llegar al meollo de esta conversación, ¿no? Quiero llegar a lo que es el cuidado de enfermería. Entonces, clasificamos de acuerdo a dos situaciones, tiempo en que fue adquirida y mecanismo de transmisión. De acuerdo al tiempo de adquisición, tenemos la precoz, que es hasta los 3 primeros días de vida y que está relacionada con mecanismos de transmisión vertical, es decir, por la madre. Hay bibliografías que dicen que hasta los primeros 7 días de vida, la gran mayoría de los documentos dicen hasta los 3 días de vida. Y pues la tardía, que sería posterior a estos 3 de vida y hasta que culmina la edad neonatal. Ahora, respecto al mecanismo de transmisión, esta precoz está relacionada, como les decía, con la transmisión vertical eh, y que, bueno, se relaciona con la transmisión durante el nacimiento. Y puede ser también por transmisión horizontal, que es la nosocomial o la comunitaria. Nosocomial en caso de que el paciente se encontrara hospitalizado, comunitaria en el caso de un paciente que ha egresado con su familia y que adquiere la infección estando en domicilio. Factores de riesgo. Tenemos muchos factores de riesgo relacionados con la madre, que es lo que podemos ver del lado izquierdo, relacionados con el paciente. Entonces, en ambos casos, pues un paciente prematuro, en el caso de la madre, cuando tenemos una ruptura prematura de membranas que ha excedido 24 horas, cuando tenemos presencia de fiebre durante el trabajo de parto, que eso nos hace sospechar de un proceso infeccioso, coriamnionitis, todas estas situaciones relacionadas con la madre. Relacionadas con el paciente, sobre todo la prematuridad, aumenta el riesgo de padecer un proceso infeccioso, ¿sí? Y el bajo peso al nacer. Ahora, hay muchos documentos en los que nosotros podemos mirar y estoy nada más pasando algunas imágenes, estas son muy parecidas en uno u otro. Ahora, las causas por las cuales nosotros podemos los microorganismos que podemos encontrar en los pacientes que pueden ser aislados en hemocultivo, pues igual cada bibliografía va a reportar lo que ellos, bueno, tienen de acuerdo a su experiencia, pero podemos encontrar en la gran mayoría de ellos el Staph epidermidis, el Staph aureus como predominantes. En este documento tenemos en la infección postnatal, tenemos como epidermidis como uno de los principales. Aquí tenemos otro documento, habla de enterobacterias, por ejemplo. En otro más tenemos igual como el que mencionaba en un inicio, Staph epidermidis como primera causa. Y así, ¿sí? Bueno, aquí tenemos una gráfica en donde vemos algunos países, Estados Unidos, Australia, Corea, y una significancia importante para los casos de coagulasa negativa, estafilococo coagulasa negativa, como predominante en cuanto a la etiología, ¿sí? Bueno, en cuanto a esta situación, nosotros en México tenemos guías de práctica clínica, guías de referencia rápida, en las cuales nosotros podemos ver un poco de lo que las recomendaciones que tenemos en México en cuanto a prevención, diagnóstico, tratamiento de diferentes enfermedades o de diferentes procesos que llevamos a cabo. Una de estas guías de práctica clínica relacionada con la sepsis neonatal nos habla de estos factores de riesgo para desarrollar sepsis, que son más o menos los que habíamos mencionado en el documento anterior: factores periparto, exposición a colonización por microorganismos del tracto genital materno, sistema inmune inmaduro que tiene nuestro paciente, y todas estas situaciones que nosotros podemos observar en nuestros pacientes en las unidades de cuidados intensivos neonatales. Entonces, seguimos aquí viendo factores de riesgo, factores peripartos, los procedimientos invasivos, el incremento de la exposición postnatal, pruebas de pobres defensas en el paciente. Todas estas situaciones generan un marco, crean un marco en el cual es difícil que un paciente salga pues ileso de una unidad de cuidados intensivos, y es responsabilidad de enfermería lograrlo, ¿sí? Hablando de aspectos clínicos, que aquí ya empieza realmente la situación en la cual nosotros tenemos que empezar a actuar, pues vamos a tener el síndrome de respuesta inflamatoria como inicial, que va a desencadenar el proceso séptico, la sepsis severa y finalmente el choque séptico, y de cada uno de ellos vamos a tener una respuesta clínica
manifestaciones que van a ser específicas de cada cuadro. Bueno, realmente no específicas, es un poco complicado que nosotros identifiquemos, ¿no? De acuerdo al consenso, si ven el último que se hizo, identificar realmente el proceso infeccioso es complicado porque los síntomas se asocian con muchas otras situaciones. Y entonces esta gran cantidad de síntomas que pueden ser inespecíficos a veces llevan a diagnósticos inadecuados. Bueno, esta es una situación que nosotros tenemos que considerar y que está dentro de los factores de riesgo, el estado inmunológico del recién nacido que está comprometido, ¿sí? Su respuesta inflamatoria disminuida y en sí todos los mecanismos reguladores del proceso inmunológico del paciente están así, están disminuidos, están atenuados y eso favorece más aún el riesgo de que se presente un proceso infeccioso en el paciente. Entonces aquí tenemos los signos de los que podemos considerar como respuesta inflamatoria sistémica. En este documento nos dice que con 2 o más de los siguientes signos que se están presentando, podríamos considerar que se está presentando un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, yo les voy a dejar la presentación para que la compartan y puedan tener pues los datos que estamos presentando aquí, las tablas, los cuadros, que sería importante que los consideráramos y pudiéramos irlos observando, pero con calma, ¿no? Realmente hablar de sepsis es un tema que requiere de mucho tiempo. Entonces vamos a ir un poquito rápido porque tenemos que llegar a los cuidados de enfermería. Entonces, seguimos hablando de aspectos clínicos. El diagnóstico de la sepsis neonatal es complicado, como les decía hace un rato. Tenemos el consenso, el 10º consenso el consenso clínico de la CIBEN acerca de la sospecha neonatal de sepsis. Durante este consenso se mencionaba, los expertos que participan en él mencionan cómo es difícil realmente hacer ese diagnóstico solamente por pura clínica, porque muchos de los signos son, como les decía, inespecíficos, pueden observarse en patologías no infecciosas. Se puede manifestar de forma aguda, con fallo sistémico y de una forma muy sutil, muy tenue, que apenas se está, y de repente pues estalla toda la serie de sintomatología que nosotros vemos en el paciente. Entonces, eso dificulta el diagnóstico, pero dentro de la observancia clínica que nosotros tenemos que estar muy atentos en todo lo que vemos en el paciente, tenemos datos respiratorios, datos cardiocirculatorios, datos neurológicos, datos gastrointestinales, hematológicos, metabólicos, de toda esta serie de situaciones en las que tenemos que estar atentos. ¿Qué es lo que vamos a observar en lo respiratorio? Bueno, primero vamos a observar que el paciente tiene diestrés respiratorio, el Silberman está alterado, hay alteraciones en la saturación de oxígeno, el paciente tiene que tener, todo paciente en la unidad de cuidados intensivos neonatales debe estar monitorizado con pulsioxímetro, entonces tenemos modificaciones en la saturación de oxígeno, el paciente empieza a desaturar, empieza a presentar periodos de apnea, incluso aquellos pacientes que son prematuros tardíos, podemos empezar a observar procesos de periodos de apnea o respiraciones periódicas. Y esta situación o este diestrés respiratorio puede ir agravándose hasta que haya necesidad de ventilación mecánica. Respecto a lo cardiorrespiratorio, cardiocirculatorio, tenemos pacientes que cambia la coloración del paciente y es fácilmente observable. Empezamos a ver primero, el paciente está pálido, cianótico, el llenado capilar está retardado, la perfusión no se ve normal, empezamos a notar incluso cambios, la piel se observa reticulada, cambia a marmórea, todas estas cosas en las que tenemos que estar muy atentos y que tienen que ver con la perfusión a nivel tisular, ¿sí? Hay hipotensión, puede disminuir incluso el gasto urinario. En cuanto a lo neurológico, nosotros vemos el paciente está somnoliento, rechaza las tomas, un paciente que podía unas horas antes haber estado activo, en llanto, y de repente pues está somnoliento, no se mueve, o lo contrario, está irritable. Incluso las crisis convulsivas es algo que también tendríamos que tomarnos un tiempo largo para analizarlas, ¿no? Las características de las crisis convulsivas en el periodo neonatal es todo otro tema de estudio.
¿sí? Y que tendríamos que identificarlas porque a veces son tan sutiles que pasan desapercibidas a un ojo que no está bien entrenado. El tono muscular aumentado, disminuido también. En cuanto a lo gastrointestinal, podemos tener rechazo del alimento, podemos tener vómitos, retención gástrica. En cuanto a, no está permitido actualmente, no es correcto la medición del residuo gástrico. Hay otros datos clínicos por los que nosotros podemos detectar que hay retención gástrica, pero si es que se midiera el residuo, pues podríamos observar residuo gástrico, distensión abdominal, dibujo de asas visible, alteración en las deposiciones. Todo esto también es algo a lo que tenemos que estar muy atentos. En lo hematológico podemos tener sangrados inexplicables. Obviamente el paciente va a estar plaquetopénico, es uno de los principales datos hematológicos, y alteraciones de la coagulación relacionadas también con estas alteraciones de los componentes sanguíneos. En lo metabólico, pues bueno, lo que siempre miramos y que creemos que es lo único en lo cual podemos detectar un proceso infeccioso. Inestabilidad térmica, no es el único, pero y de este punto vamos a hablar un poquito más adelante de un documento interesante que anda por ahí. Entonces, inestabilidad térmica, hipotermia, hipertermia, hipoglucemia, hiperglicemia, y, bueno, acidosis metabólica que no se explica por alguna causa adicional, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de este asunto de la temperatura que les comentaba hace un momento. Este estudio es un estudio argentino que habla de la alteración del gradiente de temperatura central en relación a la temperatura periférica como un marcador diagnóstico temprano de sepsis tardía, ¿sí? Entonces, las cunas actuales, bueno, eso lo voy a abordar un poquito más adelante con más calma en los cuidados de enfermería, pero los pacientes deberían estar monitorizados en cuanto a temperatura central y temperatura distal en alguna de las extremidades, porque esta diferencia entre el gradiente de la temperatura central y de la temperatura distal nos habla de un marcador que podría ayudarnos a identificar tempranamente el inicio de la sepsis, ¿sí? Entonces, es importante, es un documento bonito que vale la pena también revisar. Entonces, bueno, seguimos avanzando con esta situación. Estamos hablando de un paciente que está con sepsis y después nos vamos a un paciente que avanza y que llega al choque séptico, con situaciones respiratorias en donde la PCO2 aumentó hasta 65 más, la FiO2 tiene que aumentarse hasta más del 50% para que logremos saturaciones al menos del 90%, del 92%, requiere métodos de ventilación mecánica invasiva. Ya a lo mejor lo que podamos darles, CPAP o algunos otros medios no son suficientes. Lo neurológico, pues bueno, va más avanzado. Estamos hablando ya de un paciente con shock, ¿no? El diagnóstico. Hay muchas herramientas que nos sirven para el diagnóstico. Hay muchas tablas, tenemos la escala de NOCEP 1 y 2, la escala de Rodwell, algunas otras para valoración clínica, en este caso el Glasgow, adaptado. Hay incluso algunas aplicaciones en las que nosotros podemos poner, hay una aplicación que se llama Pediatric Scores, y en esa pues ustedes meten los datos de su paciente y les da por default si el paciente está en riesgo de padecer una sepsis. Sin embargo, todos estos datos clínicos que estamos observando tienen que ir sí o sí acompañados de estudios de laboratorio positivo, es decir, hemocultivo positivo, ¿sí? Entonces, si no tenemos un hemocultivo positivo, nos vamos a meter en problemas con los pocos consensos actuales que tenemos relacionados con sepsis, que nos hablan justamente de esto, de no invadir al paciente cuando no estamos seguros de que es un proceso séptico. Y vamos a avanzar con esto, ¿sí? Bueno, ahora podríamos seguir hablando de tratamiento, ¿no? Que es lo que continúa el diagnóstico. Sin embargo, el tratamiento pues dependerá del momento, ¿no? Si vamos a dar un tratamiento profiláctico porque el paciente tuvo un riesgo de transmisión vertical y una sepsis temprana, o si vamos a hablar de tratamiento para un paciente que tiene una sepsis incipiente, o si vamos a hablar de tratamiento de un paciente que tenía una sepsis sutil, no identificamos y llegó hasta un choque séptico.
Entonces, el tratamiento realmente es un abanico de posibilidades y no nos vamos a meter en esta situación. Quizá ustedes querrían escuchar, no sé, hablando del choque séptico, hablar de aminas, vasopresores y todo esto, pero es un tema igualmente, es muy amplio, muy bonito también, pero requiere una gran cantidad de tiempo, de inversión de tiempo para que nosotros habláramos de esto y a lo mejor más adelante, ¿no? Si seguimos en comunicación, podríamos hacer un taller bonito de vasopresores y esta situación. Vamos a hablar de enfermería, intervenciones de enfermería relacionadas con la sepsis neonatal. Quiero empezar con esto. La enfermera dentro de la unidad de cuidados intensivos tiene como rol principal el interpretar la conducta del recién nacido. Todos estos datos de los que hablamos, respiratorios, gastrointestinales, hematológicos, neurológicos, toda esta situación, todo este cúmulo de posibilidades de observancia clínica que tenemos en el paciente, es responsabilidad total de la enfermera estar observando la conducta del recién nacido. Cualquier cambio sutil que pudiera hablarnos de que algo no está bien, de que algo no es correcto. Y es algo muy bonito porque en las unidades de cuidado neonatal nosotras prácticamente nos volvemos madres de aquellas criaturas, ¿no? Entonces sabemos cómo se comporta, sabemos si llora, sabemos si es calmado, si es tranquilo y podemos identificar cambios en su conducta. Es responsabilidad nuestra hacerlo. Entonces, la enfermera, a través de todo este conocimiento conductual de los pacientes, tiene que priorizar a través del proceso enfermero la conducta a seguir en cada uno de los pacientes que tiene a su cuidado. Y tiene que implementar estrategias que puedan contribuir no solo a su recuperación, sino también a prevenir las complicaciones y a limitar el daño, a prevenir el proceso infeccioso, a evitar que se dé, a evitar que suceda. ¿Sí? Es algo que nos compete totalmente a nosotros. Reconocer también que el paciente es lábil, que el paciente no puede defenderse por sí solo contra las agresiones ambientales que le están sucediendo y que las infecciones son consecuencia bueno, que pueden ser consecuencia de las alteraciones de esta labilidad, de sus mecanismos de defensa inmunes y no inmunes, y son más susceptibles a todos los procesos infecciosos que cualquier otro grupo de edad. Entonces, siempre les digo esto a mis compañeras, el paciente neonato es el mejor paciente, nunca tiene la culpa de lo que le sucede, jamás. Podemos ver a un adulto que está, no sé, comatoso, urémico, y decimos, es un paciente renal que transgredió su tratamiento y no se dializó y por eso está urémico, pero el paciente de neonato jamás tiene la culpa de lo que le sucede. Casi siempre es producto de lo que sucedió alrededor de él, de los proporcionadores de cuidado, ya sea la familia o el equipo de salud, en el caso de los pacientes que están hospitalizados, ¿sí? Ahora, ¿cómo determinar las intervenciones que vamos a llevar a cabo? Las vamos a dividir en dos grupos. El primero son las enfocadas a la prevención. ¿En qué casos? En todos los casos, dice ahí susceptibles. ¿Cuáles son los casos susceptibles? Todos los casos. Paciente que entra a una unidad de cuidados intensivos, así entre solamente al área de ganancia ponderal, no sé cómo lo llamen ustedes, ganancia ponderal, crecimiento y desarrollo, las áreas en donde los tenemos sanitos, saludables y están solamente creciendo, así estén en un área como esa, el paciente tiene que recibir cuidados enfocados a la prevención de procesos infecciosos añadidos a su estancia, ¿sí? Y tenemos el otro grupo de actividades que son actividades planeadas de manera individual para cada una de las personas afectadas, ¿sí? Entonces, a esto es lo que llamamos nosotros plan de cuidados de enfermería. Valoración, diagnóstico, planeación, ejecución, evaluación. Vamos a hablar primero de las actividades enfocadas a la prevención. Entonces, voy a ponerles una larga lista de cosas, de situaciones relacionadas a la prevención. Algunas son actividades independientes de enfermería, otras son actividades interdependientes en las que el equipo de salud completo tendrá que trabajar para poder lograr el éxito en ese cuidado específico. Pero esta es una actividad independiente de enfermería. Tal vez, les decía hace un momento, tal vez les gustaría que habláramos de medicamentos vasopresores o de situaciones más complicadas, pero tenemos, si hablamos de sepsis, que empezar por esto.
que parece pequeño y que parece sencillo, pero a la larga es lo más importante. El lavado de manos es la pieza fundamental para evitar las infecciones nosocomiales, la transmisión de microorganismos de paciente a paciente o incluso de paciente a cuidador. Entonces, todos nosotros debemos estar bien entrenados en el lavado de manos y tenemos que ser muy conscientes de llevarlo a cabo. Eh, en cada área, en cada unidad, en cada sitio donde se proporcionan cuidados de enfermería a los pacientes neonatales, debería haber infografía relacionado con esto. Aquí en nuestras unidades de salud tenemos este tipo de infografía, los 11 pasos que marca la OMS para el lavado de manos, la tabla de los 5 correctos, cuándo realizar los lavados de manos. Y estas situaciones que deben acompañarnos conscientemente, o sea, no me puedo ir, ahí está el 5, ¿no? Después del contacto con el entorno del paciente, no puedo salir de ese entorno si yo no me lavé las manos, no puedo realizar una tarea aséptica si yo no me lavé las manos, no puedo entrar en contacto con el paciente si no me he lavado las manos. Entonces, me decían también en algunas ocasiones, es que nadie quiere entrar al servicio, nadie quiere estar en la UCIN porque estás checando que se están lavando las manos. Sí, salimos por la mañana, estoy en el turno nocturno, salimos por la mañana con las manos acabadas, porque nos lavamos continuamente las manos, es la pieza fundamental, es la clave. Si yo no lo hago, estoy propiciando que este tipo de situaciones continúen. Y entonces después tenemos un montón de pacientes infectados por el mismo microorganismo, por la misma causa, y decimos, ¿qué pasó ahí? Es una transmisión causada por el cuidado. ¿Sí? Y tenemos que evitarlo. La tarea es sencilla, lavarnos las manos, ¿sí? Entonces, esto es una situación que nos debe competir a todos. Unos a otros tenemos que no solicitar, no pedir, exigirnos lavarnos las manos por los pacientes y por nosotros mismos. Y esta es la larga lista de la que les hablaba. Creo que ya estoy con poquito tiempo, pero vamos a ver esto y luego nos vamos a ir rápido a la otra lista de actividades, ¿sí? Entonces, lavado de manos, nutrición enteral temprana, también está comprobado que la nutrición enteral temprana disminuye el riesgo de los procesos infecciosos, reducir los días de alimentación enteral para propiciar la alimentación enteral. Obviamente, dependiendo del tipo de paciente, ¿sí? No podemos iniciar alimentación enteral un paciente de 26, 27 semanas. Tendrá que ser de acuerdo a la edad gestacional del paciente. Cuidado meticuloso de la piel, minimizar la venipuntura, las punciones innecesarias, los catéteres innecesarios. Esto es muy importante porque fíjense, por ejemplo, hablando del consenso, hablábamos hace un momento del consenso de la CIBEN, este consenso que habla de la sospecha de sepsis neonatal. Entonces, en este consenso dice que del 60 al 95% de los recién nacidos ingresados a la UCIN reciben antibióticos empíricos por sospecha de sepsis neonatal precoz, y de estos, solo el 1 al 5% tienen hemocultivos positivos. Entonces, muchos de estos pacientes recibieron o estuvieron recibiendo punciones innecesarias, antibióticos de manera innecesaria, porque no se determinó con exactitud que realmente estaban cursando por un proceso infeccioso. Entonces, esto tiene muchos efectos adversos. Los antibióticos que estamos usando, las hospitalizaciones prolongadas, el dolor que le estamos propiciando al paciente, sobreinfecciones, y resistencias bacterianas y muchas otras cosas que nosotros podríamos evitar si se hace un diagnóstico adecuado. Entonces, tenemos que minimizar las punciones, reducir la duración de catéteres centrales en la medida de lo posible, limitar el personal en la UCIN. Las mañanas en la UCIN son una locura. Está el médico, el interno, el residente, el de laboratorio, el de rayos X, la enfermera, la estudiante de enfermería, la pasante de enfermería, y es una cantidad de personas que tocan al paciente. Cuando menos debemos asegurarnos de que aquellos que están tocándolo
tengan las manos limpias, que se hayan lavado las manos. Esto es bien complicado, o sea, pelear con compañeros de rayos X que van a tomar una placa y creen que pueden mover el aparato para tomar la placa y después tocar al paciente. Entonces, estas cosas, la enfermera tiene que estar ahí. Yo tomo a mi paciente, yo acomodo a mi paciente, yo posiciono a mi paciente y tú únicamente haces la fotografía, tomas tu placa. ¿Sí? Nosotros tenemos que evitar el hacinamiento, el montón de personas dentro de la unidad y las cunas con su área de espacio específico entre paciente y paciente. Una educación permanente al personal de cuidados de la unidad de cuidados intensivos. No debe haber personal que no esté entrenado dentro de las unidades de cuidados intensivos. Debe ser personal entrenado cada uno de los que toque a los pacientes para evitar la recurrencia de infecciones. Y vigilancia continua de las infecciones para evitar sobreinfecciones. Y bueno, vamos a hablar acerca de lo que es el diagnóstico de enfermería, la estructura, bueno, no sé qué taxonomía manejan, tal vez debía haberlo preguntado antes, pero quiero que sepan, bueno, no que sepan, ya lo sabemos, que recordemos esto. La valoración es la base de las decisiones y actuaciones posteriores de la enfermera. Yo no puedo decidir si no he valorado, tengo que valorar, mirar al paciente, observar las condiciones clínicas y en base a esto determinar cuáles van a ser las actuaciones que yo voy a tener con él. Bueno, ¿qué encontramos en el paciente? ¿Qué encontramos en el paciente? Y ahorita quiero presentarles al final de nuevo a Suriel porque es un paciente precioso que nos acompañó por un buen tiempo en la unidad de cuidados intensivos. Bueno, esta es la taxonomía que manejamos. Espero que sea la misma que manejan ustedes. Entonces, tenemos la Nanda Nick Nick. Y bueno, una serie les puse ahí algunos diagnósticos. Vamos a tratar de hacerlo un poco práctico. Protección ineficaz, termorregulación ineficaz, patrón respiratorio ineficaz, deterioro de la eliminación urinaria y perfusión tisular inefectiva. Entonces, vamos a hablar de protección ineficaz. Este diagnóstico tiene bueno, se refiere a la incapacidad del paciente, se está definido como la disminución de la capacidad para autoprotegerse de las amenazas internas y externas, que está bien claro después de todo lo que hemos hablado que lo es, ¿no? El paciente es incapaz de protegerse. Entonces, ¿con qué lo relacionamos en este caso? ¿Cuál es la causa que produce esta disminución de esta capacidad? El paciente tiene una edad extrema, tiene trastornos inmunitarios, perfiles hematológicos anormales y bueno, ahí estamos algunas de las cosas que podemos encontrar como anormalidad. ¿Cuál es el resultado de esto? Alteraciones de la regulación de la temperatura, disnea, sangrados, hematomas y todas estas cosas, ¿no? ¿Qué hacemos con este diagnóstico? Bueno, son las intervenciones que maneja NIC. Cada una de estas intervenciones tiene una larga lista de actividades. Se las puse en lo respiratorio. Aquí no se las pongo porque son realmente bastantes. Entonces, identificación del riesgo. Ya hablamos de cuáles son los factores de riesgo y tendrán la presentación para que ustedes puedan ver cada tabla de cuáles son los factores de riesgo que son identificables en los pacientes y en ese caso tomar intervenciones previas al nacimiento. Protección contra las infecciones, hablamos del lavado de manos, hablamos de la situación del manejo de catéteres, líneas, sondas, evitar contaminación de cualquiera de estas vías de entrada para el paciente, control de las infecciones cuando ya se presenten, antibiótico-terapia adecuada de acuerdo al caso específico del paciente y vigilancia continua del estado general del paciente. La lista es larga, la lista de actividades para cada una de las intervenciones es larga, pero bueno, lo tenemos ahí en la bibliografía y esa no es difícil de consultar. Vamos a hablar de esto que es muy importante por el estudio que les mencioné hace un rato acerca de la termorregulación. Entonces, el paciente tiene una termorregulación ineficaz con fluctuaciones de temperatura por arriba o por abajo de lo normal. Está relacionado con una inmadurez e inestabilidad hemodinámica, ¿sí? Hay fluctuaciones de la temperatura, hay cianosis, hay palidez, hay piel reticulada, piel marmórea, todo esto lo vamos a estar viendo. Ahora, estas son las intervenciones con sus actividades, aquí están descritas, ¿sí? Ahora, el problema de estas intervenciones y el problema del NIC es que las intervenciones son generalizadas. Entonces, habla de termorregulación del paciente neonatal, del paciente pediátrico, del paciente lactante,
Entonces, si nosotros creáramos una taxonomía, segura estoy de que todos los que estamos inmersos en el mundo neonatal, la patria neonatal, diría el doctor Sola, podemos hacer nuestra propia taxonomía. Seríamos capaces de hacerlo, porque hay situaciones muy específicas relacionadas con los pacientes neonatales. Entonces, voy a hablar de termorregulación y me voy a saltar todo lo que es NIC. Voy a hablar rápido de esto de termorregulación. Entonces, los pacientes que sean pretérmino tienen sí o sí que estar dentro de una incubadora con la temperatura adecuada y con una humedad adecuada de acuerdo a las semanas de gestación. Un paciente como Suriel de 30 semanas de gestación tendría que estar en una incubadora cerrada con una humedad de alrededor de entre el 80 al 90%. Y si ustedes vieron la imagen que les mostré del paciente, está en una cuna de calor radiante abierta, y aparte sin cubierta plástica. Entonces tenemos que favorecer que el paciente tenga el calor adecuado y la humedad adecuada. Tenemos que colocar los sensores de temperatura en los lugares adecuados y con los parches adecuados. No sé si alcanzan a ver aquí, pero este tipo de parche se ve muy grande y se ve muy aparatoso. Es el adecuado para evitar que se refleje el calor y que sea solo el calor del paciente. Entonces tenemos que tener las ondas de temperatura adecuadas y colocarlas de la manera correcta. Aquí en esta imagen también podemos ver cómo se coloca la sonda, en dónde se coloca y cómo se pone el parche, ¿sí? Ahora, como vimos en el estudio anterior, tenemos que tener una referencia entre la temperatura central y la temperatura distal. Las incubadoras actuales nos permiten tener dos sondas de temperatura. Entonces, una de ellas debe colocarse en las plantas de pies, sobre todo, y la otra, pues a nivel, para la que va a censar la temperatura central. Estas dos nos van a dar un marcador de temperatura en la cual podemos observar el gradiente de diferencia de temperatura distal con central. Sí existe, o sea, es un gradiente de diferencia que sí existe, es real y es normal, pero cuando excede de ese 2%, de esos 2 grados, entonces nosotros tenemos que preocuparnos y tenemos que estar más atentos a todas las situaciones clínicas que podemos ver en el paciente. Sí, bueno, patrón respiratorio ineficaz, disminución de las reservas de energía provocada por la incapacidad, que provoca la incapacidad de la persona para sostener respiraciones adecuadas para mantener la vida. ¿Sí? Y lo que vamos a observar en el paciente está manifestado por aleteo, tiraje, todo el Silberman alterado, periodos de apnea, respiraciones periódicas, todo esto de lo que ya hablamos. ¿Qué tenemos que hacer? Monitorización de signos vitales, manejo de la vía aérea, el paciente tiene que tener un oxímetro de pulso permanentemente, tenemos que estar observando las características de la respiración, tenemos que estar observando cualquier fluctuación, cualquier modificación de la presión, de todas estas situaciones de las que ya hablamos con las manifestaciones clínicas, ¿sí? El manejo de la vía aérea es muy importante. Las guías de práctica clínica no son intervenciones NIC, pero igual nos dan pauta para intervenciones. Nos hablan del uso de circuitos de aspiración cerrado para evitar neumonía asociada a ventilación mecánica, técnica aséptica, totalmente aséptica durante el proceso de aspiración, que a veces es necesario. Muchos centros, no, bueno, la bibliografía nos habla de cómo es perjudicial para el paciente hacer lavados bronquiales y sin embargo hay centros donde tenemos tenemos ventiladores mecánicos que no tienen un circuito de humidificación, que le damos a veces la ventilación al paciente con los pocos recursos que tenemos, que hay que humidificar las vías aéreas porque si no, no puedes eliminar las secreciones. Bueno, en esos casos y solo en esos casos, todo esto que hacemos tiene que ser con técnica estrictamente aséptica para evitar neumonías asociadas a ventilación y que se sobreañadan a los procesos infecciosos existentes. Deterioro de la eliminación urinaria, entonces hay que ver la eliminación, en cuánto está el gasto urinario, hay que saber medir el gasto urinario, saber hacer la cuenta, dividir entre el número de horas, ver exactamente cuántos mililitros, kilo, hora está orinando mi paciente para que yo pueda identificar realmente que estamos teniendo una alteración de la eliminación urinaria. Manejar los líquidos y esto, aunque parezca igual pequeño, tiene que ser muy relevante, pesar mi pañal antes de colocárselo al paciente para saber cuál es la diferencia, aunque sea en peso, y eso lo pueda traducir en mililitros y tener un buen control hídrico. Si es necesario en el paciente ya con choque, la instalación de sondas.
que se va a evitar en lo posible, ¿no? Mientras el paciente tenga o pueda hacer la eliminación por sí solo. Hay que hacer registros precisos, no es muy fácil identificar cuando un registro no es correcto. Tenemos los registros con pañalitos de 10 mililitros, 10 mililitros, 10 mililitros y de repente viene otra enfermera que anota 8 mililitros. 14 mililitros, 12 mililitros, entonces algo está pasando ahí, los registros tienen que ser precisos, tenemos que ser muy conscientes de que es una vida, de que va a crecer, de que va a ser un adulto, de que no es una persona chiquita, es una persona completa, con todas las capacidades y con todo el potencial para desarrollarse y ser alguien más, entonces tengo que tratarlo como tal. La administración de la terapia IV, la administración de toda la gestión de todos los líquidos y electrolitos que le compete específicamente a enfermería, ¿sí? Voy muy rápido, perdón, nada más quiero terminar para poder enseñarles algunas imágenes al final. Entonces, hablando de perfusión tisular ineficaz, pues bueno, vamos a observar el llenado capilar retardado, los cambios de los que ya hablamos de la coloración del paciente. Tenemos que manejar la hipovolemia, manejar el shock y las precauciones circulatorias en el manejo del paciente. Hay que estar valorando todas estas situaciones, pulsos periféricos, hay que ver el edema, hay que ver el llenado capilar, hay que ver la coloración, la temperatura de las extremidades, de repente empiezan a ponerse los deditos azules, vamos y le ponemos al paciente un vendaje, un calcetincito porque está frío, y eso nos dificulta estar valorando las extremidades. Entonces hay métodos para proporcionar calor, hay métodos para que nosotros podamos continuar la vigilancia, ¿sí? Entonces, a veces las buenas intenciones no son suficientes. Mantener nuestras vías permeables, vigilar la pérdida de líquidos, vigilar signos vitales, sangrados a cualquier nivel. El paciente va a estar sangrando por aspiración, por cánula endotraqueal, por sonda orogástrica. Entonces hay que ver las pérdidas para también identificar si es necesario las reposiciones. Hay que estar totalmente vigilando presiones sanguíneas para que nosotros podamos ver. En el caso del shock, pues bueno, ya tener la administración de medicamentos aminérgicos y todo lo necesario. ¿Sí? Ok, bueno, ya concluimos, perdón. Las medidas preventivas siguen siendo lo más importante a tener en cuenta en el manejo de los pacientes. Los planes de cuidado estandarizados son un instrumento, pero no son todo. Tenemos que recordar que la persona es un ser único y no se compara con ninguno otro, ¿sí? Cada uno tiene características únicas e irrepetibles. Ese es Uriel, un poco más adelante y al final. Ese es nuestro paciente, que cursó por un proceso séptico bastante grave y lo bonito del cuidado de enfermería de llegar desde el inicio y poderlo ver en estas condiciones, irse a su casa. Entonces, pues les agradezco mucho su tiempo, me pasé un poquito, lo siento mucho, y nada más les dejo con esta reflexión. El primer paso, como sabemos, es lo que siempre importa, principalmente cuando se trata de aquellos que son jóvenes y tiernos, es el momento en que están tomando forma y cualquier paso que demos puede dejar una huella permanente. Pues muchas gracias a todos.